Marian Milicic, CEO de Milicic. La empresa tiene 52 años, empezó de cero, eran 2 hectáreas donde vivía mi papá, sus hermanos, sus padres. Ahí nací yo. Él se da cuenta que ese pedacito de campo no les va a dar de comer a todos. Empezó a hacer fletes de materiales de construcción. ¿Cuánta gente trabaja en Milicic? 2.500 colaboradores en Argentina y en Perú. Tenemos gente distribuida por todos Bien lados, federal. trabajando en todo el país. Gente de Catamarca, en Río Negro, gente de Neuquén. ¿Cuál fue el clic que pasaron de ser una empresa de fletes de materiales para construcción a ser una primer gran obra? ¿Cuáles son las obras que más te enorgullecen de Milicic? Desde Vaca Muerta hasta la terminal en Punta Colorada, tenemos el movimiento de suelo y las bases de los tanques. Cada tanque para almacenar petróleo tiene la capacidad de un estadio de fútbol. Siempre acompañando a los sectores de la economía que están traccionando inversiones. Hoy es minería, oil and gas. Hay todo un desarrollo en 50 años que es mucho trabajo. Hay que vender lo que el cliente quiere comprar o lo que el cliente necesita. ¿Cuál es tu ambición hacia adelante con una empresa como la que tienen? ¿Qué consejo Siempre. le darías a esa Marian que nos escucha o a muchas personas que hacen lo mismo que vos? Me gusta encontrarle el sentido de seguir haciendo cosas y de poder desarrollarla, no con algo desde lo económico. Más trabajadores, más comunidad, hacer las cosas bien, ser honesto, transparente. Yo espero que el que algún día lo escuche se lleven también algo de la experiencia que les pueda haber servido. La Fábrica Podcast. Creando valor. Este capítulo es presentado por Zotic, soluciones de almacenamiento presentes en cada historia. Bienvenida Marian Milicic, CEO de Milicic. Muchísimas gracias por venir. Y ¿Cómo dueña, estás? y dueña. Es muy picante, Marian. Muchas gracias, chicos, por invitarme. La verdad que para mí, enorme privilegio. Escuché casi todos los programas de ustedes. Siempre me llevo algo, una enseñanza de cada vez que los escucho, así que muy contenta de estar Corriendo, acá. nos dijiste. Sí, corriendo. Haces running. Sí, salgo a correr. Y la verdad que me ha acompañado estos últimos años, por eso digo, casi todo lo tengo escuchado, así que muy contenta de estar acá. ¿Podrías decirnos qué es Milicic? Milicic es una empresa familiar, con sede principal en Rosario y no trabajamos en Rosario desde hace muchos años. Tenemos nuestra sede allá, después iré contando. Hacemos grandes obras de infraestructura, movimientos de suelo, obras civiles, tendido de ductos. Somos constructores, eso nos define. Básicamente sector privado, industrial. No hacemos casi obra pública. Digo, para que más o menos nos identifiquen, tenemos esos equipos amarillos de movimiento de suelo grandes. Y eso es quizá nuestro principal ¿Cuánta gente diferencial. trabaja hoy en Milicic? Y más o menos 2.500 colaboradores. Directos. En Argentina. Directos. En Argentina y en Perú estamos trabajando están afuera actualmente. Estamos trabajando actualmente en Perú. Hemos trabajado en Uruguay y en Paraguay. En los dos casos, en los dos países, cuando se hicieron las fábricas de pasta de celulosa. Sí. En los últimos 20 años hemos ido a trabajar 4 veces en esos proyectos. Y en Perú desde hace 4 años estamos trabajando ya con un proyecto de internacionalizar Milicic de una manera orgánica. No es solo spot de ir a atender un proyecto puntual, sino de desarrollar e internacionalizar el negocio. ¿Cuáles son las obras más conocidas que más te enorgullecen de Milicic para los argentinos? Bueno, hemos hecho muchas. Hace más de 30 años que trabajamos en minería. Hemos hecho 14 parques eólicos, obras centrales térmicas, las obras civiles para una central de generación de energía. Obras hemos hecho acá en Buenos Aires que nos dio mucha visibilidad, conjunto con Criba, otra empresa de acá de Buenos Aires, la obra, la ampliación de toda la costanera frente a Aeroparque, que tardó mucho tiempo, pandemia de por medio y demás, pero bueno, que quedó muy bien. Esa es una obra emblemática también acá. Así que bueno, arrancamos con todos los puertos agroexportadores cerca de Rosario y arrancó mi papá hace muchos años. Y siempre como acompañando a los sectores de la economía que están traccionando inversiones. Hoy es minería, oil and gas. En otro tiempo fue energía, fue el campo a través de los puertos. Bueno, haciendo obras de infraestructura. Eso es lo que hacemos. Nosotros, nuestro producto es ese, movemos suelo, hacemos obras civiles. Y la demanda viene del lado de los que están traccionando las inversiones primarias. En general, somos los primeros que llegamos. Cuando alguien tiene que montar una industria, una planta, una petroquímica, tiene que hacer un movimiento de suelo donde va a estar asentada esa planta. Así que en general somos los primeros que llegamos. Y lo licitan y ahí lo ganás o lo perdés. Y ahí lo ganás o lo perdés. Nosotros tenemos, si querés, la principal ventaja nuestra, que sí, somos la empresa en Argentina, y eso lo digo, seguridad, con mayor cantidad de equipo propio de movimiento de suelo. Entonces somos los primeros que llegamos. En general, eso te hace estar, tenés una curva de aprendizaje que ya la tomás desde tu fortaleza, y después estás ahí,
para todo lo que viene. Entonces, nada, en la última pastera en Uruguay fuimos por un contrato de 6 meses y estuvimos 4 años y en general vas generando un vínculo con el cliente donde después vas trabajando a lo largo del desarrollo del proyecto. ¿CEO hace cuánto? Y debe ser unos 12 años y hace 20 que trabajo en la empresa familiar. ¿Tu padre, Carlos? Mi papá Carlos, la empresa tiene 52 años, empezó de 0, o te diría, si querés, de menos 10. Menos 10. ¿Cómo es empezar de negativo? Claro. Empezar de negativo. Él vivía en una zona rural alrededor de Rosario. Ustedes conocen Rosario, está la avenida Circunvalación. Sobre Circunvalación hay quintas de verduras, que ahí nació mi papá. Eran 2 hectáreas donde vivía mi papá con sus hermanos, sus padres. Ahí nací yo, se casó, se fue a vivir ahí, en una casa chiquita, no tenía un dormitorio. Ahí nací yo, nació mi hermana. Cuando él se da cuenta que ese pedacito de campo no les va a dar de comer a todos, la familia se iba agrandando y necesitaba hacer otra cosa. Entonces, con el medio camión que tenía con mi abuelo, empezó a hacer fletes de materiales de construcción. Hubo ahí en la década del 70 como un boom de la construcción de propiedad horizontal en Rosario, parecido a lo que pasó después. Y eso hizo que empiece a hacer fletes de material de construcción. Iba a buscar, traía, cargaban a pala, a mano. No había... Hasta que, bueno, alquiló una primera maquinita para poder cargar y después compró una y, bueno, y después un camión. Eso fue toda la década del 70, 52 años desde ese momento en que él dice, esto no es para todos. Entonces, ¿cuántos años tenía él, más o menos? Y él tenía 20... Ah, era joven. 6. ¿Y vos? No. 2. 2 años. Sí. Y, digamos, ¿a qué edad tuya él empezó ya a crecer y le empezó a ir un poco mejor? Y yo te diría en la década del 80. Yo ya tenía 6, 7 años. Él en un momento alquilado un terreno muy chiquito, que tenía una máquina al lado de casa. Mi casa era muy chiquita, alquilaba un terreno al lado. Después alquiló uno a la vuelta. Él lavaba las máquinas, las poquitas máquinas, digo, no era lo que... Un emprendedor. 2 máquinas, las lavaba sábado, domingo en el lavadero. Yo le prendía la bomba y estábamos lavando las máquinas y era un juego. El juego de la familia del fin de semana también pasaba por ahí. Así que, en la década del 80 empezó un poquito más. Yo siempre cuento a veces porque... Esta mañana me hacía una entrevista a un chico estudiante de ingeniería civil que se estaba por recibir y le pedían una conversación y me decía, ¿qué hay que hacer para emprender? Y le digo, mira, lo primero, más allá de tener una idea y tener una idea y entender que esa idea tiene que ser una idea de negocio y validarla, es trabajar. O sea, nosotros, en mi casa se trabajó mucho siempre, mi papá siempre trabajó mucho. Nosotros, estudiamos y trabajamos mucho también para sostener un negocio. O sea, atrás por lo menos del caso nuestro, que es un caso de éxito, porque desde ese lugar a tener hoy 2.500 trabajadores, trabajar en distintos países, atender la minería, el oil and gas, con equipos, hay todo un desarrollo en 50 años que es mucho, pero no es tampoco suerte. Tanto. No es suerte, es solamente. A veces también un poco ayuda, ¿no? Pero es mucho trabajo. No es suerte, es trabajo, pero también es sueño. Él lo soñó. Sí. ¿Vos hablás con él si en algún momento dimensionó lo que tienen Yo hoy? creo que uno no dimensiona en tanto. Sí creo que él tuvo siempre una gran visión de negocio, de entender por dónde pasaba, porque y de lo que había que hacer para que y que había que hacer las cosas bien y que había que trabajar y hacerlas bien y entender que el negocio estaba en el servicio, que hay que vender lo que el cliente quiere comprar o que lo que el cliente necesita, que hay que ayudar al cliente, y eso fue una constante para nosotros de mucho aprendizaje, porque somos en definitiva una empresa de servicios. Nosotros vendemos eso, y tratamos, y hoy eso está como en la cultura de Milicic. Tratamos de hacer las cosas bien, procuramos hacerlas bien, no, hacemos cargo cuando alguna no sale bien del todo, pero sí hay como una visión, una visión de eso, del negocio, un hambre por progresar y por crecer que te lleva también a
adelante, ¿no? ¿Cómo sigue tu adolescencia en paralelo con ese hambre de progreso que tenía tu papá? Si viste el crecimiento de él, ¿cómo fue? Nosotros lo fuimos viendo. Fíjate que la primera vez que nosotros nos fuimos de vacaciones, yo tenía 12 años. Antes nunca habíamos tomado una semana en Mar del Plata, pero mi papá era la primera vez que él se iba de vacaciones, mi papá y mi mamá. Desde que... ¿A dónde se nunca en fueron? su ¿A vida. Mar del Plata? No, nos fuimos, ese primer viaje fuimos a Mendoza y cruzamos hasta Chile. Y después sí fuimos a Mar del Plata algunos años. Tengo la imagen de esas vacaciones de chico que el trabajo estuvo siempre primero, ¿viste? Mi mamá armaba las valijas y mi papá llegaba y decía, no nos podemos ir, porque algo había surgido que había que atender antes, ¿viste? Entonces iba hace un día, 2 días, 3 días, hasta que decía, bueno, vamos. Y él después se volvía siempre algún día. Pero digo, eso fue, yo digo, 12 años hoy, nada, no, mis chicos tienen, gracias, qué sé yo, bueno, todo eso, otras posibilidades, sello en el pasaporte. Nosotros a los 12 años, la primera vez que nosotros fuimos de vacaciones. Casi premonitorio, perdóname, a Mendoza. A Mendoza. Por el tema de la minería, todo. Sí, sí, a la cordillera. En realidad era una excusa de tu viejo que ya veía que podía haber cobre. La vio venir. Quizás. Pero bueno, y digo, hay mucho de eso, ¿viste? Del trabajo, de la dedicación, de tratar de hacer las cosas bien, del esfuerzo. Y vos me preguntabas recién cómo lo vivimos y nosotros como que nunca tuvimos duda de que teníamos que estudiar. De hecho, mis hermanos y yo tenemos que estudiar. ¿Cuántos hermanos son? Somos 4. Que teníamos que recibirnos, que nos tenía que ir bien y que había que trabajar. Había una cultura del trabajo muy impregnada. Sí, ¿Y cuál fue el clic, digamos, que pasaron de ser una empresa de fletes de materiales para la construcción a hacer una primer gran obra? ¿Cuál fue ese punto de inflexión de la empresa? Es un proceso, pero mirá, yo el otro día conversamos, el primer ingeniero técnico, un profesional que empezó a trabajar con mi papá fue en el año 83, Federico. Que lo conocimos el otro día, hablaba del Expo de San viejo Juan. como si nada, increíble. Bueno, Federico es socio, tiene una participación en Milisic, fue en ese momento, fue también factor de crecimiento, ¿no? Porque le trajo una mirada distinta sobre cómo hacer obras y también animarse a hacer obras de un poquito de más complejidad. Mi papá siempre dice, así cuando marca algún hito, en el año 81 él trabajaba, les decía en la década del 70 para el sector de la construcción de prioridad horizontal, y en el año 81 hace un primer trabajo para Nidera. Nidera es una empresa de puertos vinculada al sector agroexportador. Dice, y ahí, cuando hice el trabajo para Nidera, me llaman al día 30 que estaba el cheque listo que lo pasé a buscar. Dice, y yo venía de clientes donde cada vez que le iba a cobrar, tenía que escuchar la historia de los problemas que habían tenido por los cuales no me podían pagar, ¿no? Y ahora Nidera me llamó de una. Así que ahí me di cuenta del cliente que tenía que atender y fue toda la década del 80 trabajando para el sector agroexportador. Tremendo, o sea que el clic fue ese, o sea, entender Sí. que tenía la capacidad y la calidad para atender clientes de ese tipo y empezó a reorientar su esfuerzo comercial a eso. Hacia eso. Y fue ahí y trabajó en la década del 80 mucho en todo el desarrollo de los puertos alrededor de Rosario. Después, bueno, se fue a San Luis cuando buscó algún otro horizonte, cuando fue todo el momento de la promoción industrial y las empresas que se radicaron en San Luis. Lo llamaron para algunos trabajos, movimiento de suelo, de lo mismo que hacía. Y bueno, después de la década del 90. Como que yo, cuando voy a la minería, provincia, siempre el nombre de ustedes es muy, muy fuerte. Pero lo que percibo de lo que estás diciendo es que en realidad ustedes siempre tuvieron mucha adaptabilidad a entender cuáles eran los sectores que en el momento iban a traccionar. Es así. Es así. Para mí eso ha sido la clave o una de las claves que explica el crecimiento de nuestro negocio. Y es que si bien lo que hacemos, podríamos decir, es más o menos lo mismo, movimientos de suelo, obras civiles o tendido de ductos, lo que nosotros hacemos se adaptó a lo que el mercado demandaba y los distintos segmentos de la economía que en distinto momento han traccionado el desarrollo de inversiones. Agroexportador, energía. En la década del 90, cuando se privatizaron las empresas, que también hicieron un proceso de inversión. En el 95, cuando arrancaron en la Lumbrera, que fue el primer proyecto de minería, hubo... Catamarca. Ese fue el primer proyecto de minería, un subcontrato. Siempre buscando como otros horizontes. En Bahía Blanca, cuando se instaló toda la industria petroquímica a fines del 97, 98, fueron como momentos en que la economía argentina demandaba inversión en algunos segmentos. Y estábamos nosotros con lo que sabíamos hacer. Y ese fue como la clave. Eso requiere una adaptación, no es como lineal, ¿no? Pero Hablaste también de la clave que fue
el animarse a contratar a alguien que sepa más que uno también. Hablaste de esta persona, Buenísimo. Federico, que hasta hoy sigue trabajando, como también parte del crecimiento es animarse a dar el paso y contratar gente, profesionalizar con gente que hasta inclusive sepa más que uno para que te ayude a abrirte puertas, digamos, que hasta ese momento no estaban abiertas. Un punto y coma a eso es que hay un paralelismo entre vos y tu viejo, porque vos sos abogada y tu papá hasta ese entonces era chofer. Y bien, como dice Oli, contrataron a alguien que sabía más que uno mismo. Sí, está buena la pregunta, y aparte está buenísimo que lo traigan, porque yo creo que en parte, y cuando lo veo en mi papá, siempre con la humildad con la que fue liderando el desarrollo del negocio, ¿no? Entendiendo que otros saben más y que pueden aportar. Y creo que me parece, eso es también una constante. Nosotros siempre hemos estado trabajando con asesores, con profesionales, y entendiendo que en general el otro nos va a aportar, y escucarlo desde ese lugar. A mí siempre me sorprende, mi papá todavía ahora tiene 77 años y él escucha para aprender todo el tiempo. Y eso es, creo que vos lo traías, ha sido también una clave importante. ¿Por qué estudiaste abogacía? Te digo, creo que estudié abogacía porque mi papá no quería que sea abogada. Había una etapa en la vida donde Claro, ustedes... y donde sí, en la adolescencia, yo me acuerdo. ¿Era jodida? Yo no era, pero bueno, fue que si querés mi rebeldía. Pero me acuerdo que tenía una amiga, viste, 14, 15 años, en ese momento dije voy a ser abogada. Tenía una muy amiga mía que dijo voy a estudiar Derecho. Y yo dije me gusta, y mi papá me dijo no, Derecho no. Porque nadie quiere a los abogados, porque los clientes no los quieren, porque si vos llegas con un abogado a una reunión ya te miran distinto, yo no quiero que sea... Y ahí yo me reafirmé en mi vocación, y dije sí quiero esto. Mi amiga duró 6 meses y se fue a otra carrera, yo seguí y como... ¿Pero vos en debía ese ser. momento tenías el objetivo de trabajar en la empresa familiar? No, o? nunca. No lo Era tuve. la empresa familiar en ese entonces. Claro, la empresa familiar era muy chica, no tenía abogados ni necesitaba, y yo no me proyectaba trabajando ahí. Yo te digo que hasta el 2004, o sea, yo te estoy hablando, me recibí año 97, 98, ejercí 8 años la profesión y empecé a trabajar en Milisic 2005. Hasta el 2004, nunca, pero por mis hijos te digo, nunca me representé la posibilidad de trabajar O sea, en hasta un Milisic. año antes. Sí, hasta que empecé a hablar con mi papá, que él me convoca a trabajar con él. Y hasta ese momento no me lo representé. De hecho, ejercí la profesión, daba clases ¿Pero en las eras dos feliz facultades. siendo abogada y ejerciendo esa profesión? Estaba ¿Te muy gustaba? bien, en un estudio que me sentía valorada. Vivía sola, trabajaba en las dos facultades de Derecho, en la UCA, en la UNR. Daba clases en un terciario de periodismo. Y pero Tenía un micro en la radio. Así ¿No que- pensabas ya en el 2005? Razón. La Sí, parla. sí, tenía algo. ¿No pensabas ya en el 2005, che, esta empresa la verdad que viene muy bien, viene creciendo? ¿Qué era en puedo-". esa empresa Claro. ¿qué era en esa época Milisic? O sea, estamos hablando de una empresa de qué tamaño ya. Y habrá tenido en ese momento, entre todo el personal directo de mano de obra y demás, que te decía son 2.500 trabajadores, habrán sido 400. Ah, ok. Grande, era grande. Era grande, pero era Hoy es un monstruo. 5 veces más chica de lo que soy. Sí, sí, sí. Era una empresa mucho más chica. Y también, mi papá tenía 54 años. Era un pendejo. Era joven. Era muy joven. Pero bueno, ahí fue en el 2004 cuando él me plantea, me acuerdo como si fuese hoy, porque me dijo, que necesito tener una reunión con vos de 1 hora sin teléfono. Digo, bueno, nos encontramos a desayunar. Yo ya no vivía con ellos. Nos encontramos a desayunar y me dijo, ¿qué querés hacer vos de tu vida? Una cosa así fue. Que como que quería hacer, me dijo, si a vos te gusta la profesión y te va bien y y eso te hace feliz y yo contento, me dijo, si en algún momento pensás la posibilidad de venir a trabajar a Milisic, yo creo que Milisic sería bueno para Milisic si vos te podés sumar, porque hay que preparar el cambio generacional, por eso exige prepararse, porque habíamos hecho un programita de empresas de familia hacía 3 o 4 años, digo, en eso es la visión, ¿entendés? Porque en el 2001, 4 años antes, me dijo, vamos a hacer un cursito de empresas de familia que me recomendaron en el IAE. En ese momento me dice, porque algún día alguna decisión vas a tener que tomar. ¿Pero qué veían vos él en el fondo? O sea, ¿por qué te eligió? Y yo como creo que veía, viste, es un tema más de temperamento, de liderazgo, en eso, y que
Él siempre dice, y yo también, que somos parecidos en muchas cosas y que bueno, ¿Te ves me parece parecida? que una identificación. En muchas cosas sí. En muchas cosas creo que sí. Pero bueno, él siempre lo planteó así, me dice, hay que preparar el cambio generacional. Yo creo que era más que eso lo que él veía. Hacía falta, nada, si la empresa pretendía que siga creciendo, había que desarrollar una organización para poder sostener un negocio más grande. O sea, Era otra profesionalizar cosa. más. Sí, sí. ¿Qué sentiste? Es como que sacudió, me sacudió. Estuve como un año casi tratando de entender qué iba a hacer, pero empecé a pensarlo y fue una decisión que me costó, pero que me puso contenta la invitación. O sea, yo no creo que... me puso contenta y bueno, me desafió en esto de tomar una decisión que tampoco fue absoluta. Empecé sosteniendo las dos cosas, mediodía, y duró poco porque eso la organización te va absorbiendo. Sostuve la docencia hasta que nació mi hijo, sostuve algunas cosas un poco más, pero... No querías largar todo de repente. No quería leer todo de repente y empecé por lo que me resultaba un poco más familiar, ¿no? Que son los temas legales. Para decisiones tan trascendentales, ¿qué cosas se ponen en la balanza? ¿Pusiste lo económico? ¿Pusiste lo familiar? La familia. Y sí, la familia. La familia, porque lo económico en ese momento tampoco va... nosotros vivimos bien, ¿no? No es que... Pero vivimos... Pero la empresa siempre ha reinvertido y nunca nos planteamos en términos de familia que eso iba a ser lo íbamos a usufructuar. Sí, tenemos una retribución en función a nuestro trabajo, pero la empresa durante prácticamente toda su vida ha reinvertido sus utilidades, ha permitido que crezca y bueno, creo que la familia básicamente es lo que ha Y primado. vos siendo abogada, ¿no tenías como una sensación de miedo de, che, me estoy metiendo en algo extremadamente técnico, obras de infraestructura, viales, yo no tengo idea de esto, ¿viste? Es como todo muy técnico. ¿Qué te pasaba por la cabeza en ese sentido? Mira, yo creo que un poco quizá también mi papá, lo traían también ustedes antes, él no tenía una formación de ingeniero y pudo liderar el desarrollo de un negocio. Me parece que no hace falta, por algo tenés que entender, pero no hace falta el entendimiento técnico, sino entender el negocio, entender cuál es tu negocio y después cómo conducir y liderar. O sea, tu viejo entendía el negocio y o sea, que era como intuitivo comercialmente, o sea, era muy como de entender hacia dónde iba y era agresivo me refiero comercialmente, o sea, esa era su parte. Sí, la parte la comercial, el vender y el después, el desarrollo del negocio, de la operación, hasta lograr un cliente conforme y un resultado económico, ¿no? Me parece que va así. Es esa visión de negocio, y que sí requiere un conocimiento técnico que no hace falta que lo tengas vos. Y la ambición esa de crecer tanto, porque la realidad es que vos arrancaste hace 20 años a trabajar y hoy la empresa es 4 veces más grande. O sea, los dos la tenían y la compartían. Los dos son muy ambiciosos. Vos sos extremadamente ambiciosa y competitiva. A mí me gusta encontrarle también, creo que el sentido de seguir haciendo cosas y de poder desarrollarlas y tiene que ver con esto, no con algo, con más desde lo económico, sino con el poder crecer. Más impacto, más valor. Crecer, más impacto, más valor, más trabajadores, más comunidad, más... a mí eso me convoca. Si vos me decís tenés que estar en un negocio que tenés que sostenerlo y puede ser, me parece que sería, que sería como más simple. A veces digo... uno se complica mucho la vida, ¿no? Porque cuando decidimos ir a Perú dije, bueno, ¿en qué me meto? Es todo un desafío, un mercado nuevo, nos está costando un montón de esfuerzo y de trabajo, pero creo que eso, el empezar lo nuevo y el desafío de ir por más, a nosotros en Milisic, no digo solamente a mí, digo, en Milisic eso convoca. A tu persona le convocó, hablando la misma palabra, la sangre familiar. ¿Y ¿En qué momento, cómo superaste esos momentos en donde te querías ir? Porque viste, en las empresas familiares pasa. Sí, yo tenía un momento, mira, yo siempre me acuerdo de la profesión, me dejé algún ahorro para decir,
en algún momento si me voy me puedo ir. O sea, yo no voy a depender Un canuto. de la... Claro, no voy a depender de la... Unos billetes abajo del colchón. Claro, por las dudas. Todavía los tengo. Todavía se puede hacer. Pero hemos... Nada, acá dicen que la producción que te acerques al mic. Ok. Estamos bien igual. Ahí estamos bien. Sí. Digo, siempre pensé que podía llegar un momento en que no me resultara cómodo estar. Hemos tenido algunos momentos de diferencia, pero siempre como respeto. Yo sentí que se me reconocía en un lugar que fue progresivo, porque no fue de un momento a otro. Hubo situaciones que abrieron puertas para mí también, que me posibilitaron, habilitaron, pero también creo que hubo esto, ¿no? Posibilidad de respeto, de entendernos. Hoy de mis hermanos trabajo con Flavia, mi hermana, que me sigue, que es contadora, tiene la gerencia administrativa financiera. Estamos juntas también en este proceso de llevar adelante Milisic. Y si bien tenemos diferencias, porque discutimos, peleamos todo el tiempo, como en todos los casos de empresas familiares, digo, hay respeto, ¿viste? En algún punto me prima. Y logran, así como en las empresas familiares, hay todo un tema que es uno está en la empresa y tiene, digamos, por ahí a veces diferencias y los fines de semana se junta, porque los primos, comemos asado. O sea, ¿ustedes siguen hablando los fines de semana de trabajo o logran, digamos, separar el trabajo? Mira, en general los separamos. En general, más allá de que en algún momento puedas tener un comentario, che, me llamó fulano, me confirmaron tal cosa, no se dio tal otra, alguna novedad que valga la pena, que la tenés ahí, lo ves, o alguna necesidad puntual de tener que ver algún tema, pero muy, muy puntual, es como que la energía es otra, ¿viste? Cuando llegás a tu casa y te sacás el día, yo me cambio y me saco el día de encima, la energía de conversaciones otra y ya no querés, estás con tus sobrinos, con tus viejos desde otro lugar, ¿viste? ¿Encararías los primeros, por ejemplo, que tus hijos se sumen a la empresa, encararías de la misma manera esos primeros 5 años como los encaró tu papá con vos? Yo tengo un lugar de privilegio con él, porque yo empecé más allá de que me ocupaba de algunos temas legales, empecé estando en la silla con él, en el lugar donde se toman las decisiones, a entender cómo él pensaba el negocio y tratar de entender qué era lo que le faltaba, lo que necesitaba. ¿Te referís ya al 2005? 2005. Yo creo que entré ahí. Hoy los chicos nuestros son de mis hermanos míos, son más chicos, están recién en la universidad estudiando. La idea es que puedan hacer una experiencia de trabajo afuera, que yo la tuve, digo, esos años de profesión a mí me sirvió un montón. Es buenísimo saber que te podés ganar también afuera la vida sin la dependencia. ¿Tienen en ese sentido un protocolo familiar? Sí, tenemos un protocolo acordado hace muchos años y cada tanto conversamos sobre eso. Y es bueno que los chicos hagan una experiencia afuera, es bueno y que después, si quieren, tengan la oportunidad de trabajar en la empresa. ¿Y cómo fue el momento que tu padre te pidió que te hagas cargo de la empresa? ¿Fue de un día para el otro que te dijo? No fue tampoco así. Porque es un él está proceso. todavía, sí, digamos, él va todos los días. Hay muchos temas en los que participa, que también le consulto, porque además tiene un bagaje de conocimiento y de experiencia en todos los temas. Él fue paulatino. O sea, cuando yo empecé, firmaba todos los cheques, punteaba todos los sueldos. Otra época también, ¿no? Y tenía toda la organización en la cabeza y una estructura muy chiquita. Nadie en recursos humanos, una persona en compras. Era una estructura muy chiquita, Milisic, claro. Y de ahí en el proceso y hay una organización atrás, con lo cual él está en el directorio, algunos temas los veo, de algunos temas se ocupa. Y bueno, y fue como un proceso paulatino. ¿Pero qué? ¿Lo fueron hablando entre tu hermana, vos y él, y un día lo juntó y le dijo, bueno, o sea, vos oficialmente sos la CEO de hoy de la empresa? Sí, soy oficialmente. Mira, año 2011-12 empezó a trabajar, sumamos un director externo. El director en las empresas familiares es difícil en las empresas más pequeña y mediana que van creciendo, en las empresas familiares, que tengan agenda de directorio, porque nos reunimos, tratábamos de hacer la formalidad, pero hablábamos de lo que hablábamos todo el tiempo. O sea, ¿cómo empezás a tener una agenda de directorio cuando nosotros mismos lo que aprendimos
y lo que vamos aprendiendo cómo hacerlo, aprendemos mientras estamos trabajando, entonces, mientras estamos haciendo. Entonces, ¿cómo salís de una conversación operativa, táctica operativa, que es la que normalmente tenés todos los días, a conversaciones un poquito más estratégicas, de otro nivel? En un momento, también un asesor nos recomienda, somos un director externo, él nos ayudó mucho en un proceso de reorganización, a pensar cuál iba a ser la estructura para llevar adelante el negocio que venía, y ahí es cuando en la silla esa de gerencia general él me propone y yo... Pero yo quiero meter una pausa. Dale. Vos en el 2005, o sea, en el 2004 tenés una conversación con tu padre. En el 2005 arrancás a trabajar. Arrancás en la parte más legal. Después, o sea, en el transcurso vas acompañando a tu padre en la silla, o sea, digamos, y en los años eligen un camino hacia la profesionalización. Sí. En ese camino, ¿primero armaron la organización y después sumaron el director externo? ¿O primero sumaron al director externo, que es el que los ayudó en eso? Y segundo, ¿cómo concretamente una empresa como ustedes arma esa agenda de directorio? ¿Qué significa para el que no tiene la menor idea cómo funciona un directorio de una empresa familiar? O una cosa es un directorio de IPF y la otra es cómo funciona un directorio concretamente de una empresa familiar. Bueno, están bien las dos preguntas. Mira, en lo primero habíamos empezado a hacer ya un desarrollo de la organización. Cuando yo me refiero a desarrollo de la organización, empezar a buscar, incluso acompañados por asesores, ¿no? Empezar a buscar qué necesitábamos de la estructura y a entender lo básico. Yo estudié Derecho, empezar a entender qué significa un rol, qué significa cómo pensar una organización, por qué hacía falta alguien en recursos humanos. En un momento, 2006, 2007, necesitamos alguien en recursos humanos que se ocupe de estos temas, necesitamos alguien que se ocupe de esto, necesitamos ir liderando y formando. Eso es un proceso un tiempo, hasta que convocamos un director externo para poder empezar a armar una agenda de directorio. ¿Qué perfil tenía? O sea... Y ahí, ya mira, ahora lo vinculo, que no lo pensé recién cuando me hiciste la pregunta. Mi papá siempre dijo que él a los 60 años se iba a retirar. Bueno, lo dijo durante mucho tiempo, hasta que se aproximaron los 60. Y nosotros eso fue fin 2009, 2010. Nosotros no estábamos preparados tampoco para poder tomar, la empresa. Entonces, ni nosotros estábamos preparados, ni él tampoco estaba preparado para irse, ni estaba la organización preparada. Ahí en ese momento tomamos una consulta con el que nos asesora en estos temas de empresa de familia, y hacemos como un taller de trabajo y dice, vos no te tenés que ir, vos espera un poco, vos tenés que hacer esto. Todo lo contrario de muchas empresas que por ahí no le dejan el lugar a sus hijos. Claro, me dijo, vos tenés que hacer esto. Yo hice un máster en administración de empresas en esos 2 años. Empecé, alguna formación profesional. Hay que armar una agenda y hay que preparar la empresa, ¿entendés? Para este cambio. Claro. Y ahí nos aconseja él que sumemos un director externo y empezamos a buscar un perfil de una persona que nos sumó mucho. Había sido CEO de una empresa constructora muy grande que se había ido de Argentina, estaba acá en Buenos Aires, tenía tiempo, nosotros lo respetábamos, lo conocíamos, lo invitamos y empezó a ir 3 o 4 días por mes a Rosario. Entonces te marca la agenda, porque él tiene claro lo que vos tenés que ver en ese tiempo. Entonces decir, bueno, ¿qué planificaba? ¿En qué segmento de mercado? ¿En qué tiempo? Muéstrame números, que nosotros decíamos, bueno, los números, veíamos una vez al año el balance. O sea, pasaron de ser más intuitivos a más orientados a los números. Sí. ¿Y cómo equilibrás eso, no? Lo intuitivo, que es fundamental, y lo otro, que es lo técnico, que también esa persona quizá la podés reemplazar hoy con la IA. Claro, sí, vos me decís un conocimiento... No es ni una cosa ni la otra, quizás el equilibrio justo entre esas dos personalidades. Sí, nosotros empezamos como ese proceso de ir profesionalizando, de ir incorporando la gestión con números, con información, de ir vinculando también las decisiones con los resultados, con los números, con el impacto. Todo eso fue un proceso de trabajo desde una empresa en la cabeza de una persona a una organización que necesita además que otros también vean qué es lo que está pasando, que otros vean el impacto de las decisiones, que otros digan... ¿Cómo fue ahí la cultura? Es fuerte, y estamos también en un proceso en estos últimos 4 años también trabajando, porque Milisic viene con una cultura muy
de ¿Cuál es centro. la cultura? Muy de centro, muy de búsqueda de referencia, como las organizaciones que crecen a partir de un liderazgo fuerte. Y en lo que no es mi papá, buscan una referencia en mí. Y yo no quiero ser el límite a las posibilidades de crecimiento de Milisic. O sea, tiene que ser una organización distinta, que funcione transversalmente de otra manera. Porque si no, el límite es mi capacidad. Y si no soy yo, la capacidad de la persona que esté en esta silla. Pero la organización merece para un nuevo momento, un nuevo salto de crecimiento, que se trabaje de otra forma. Está bueno, o sea, vos no te querés volver el cuello botella de tu propia organización. Claro. No quiero ser el cuello de botella de la organización. A mí me encanta lo que hago, pero también sé de las limitaciones que tengo yo. Y en una organización grande, creo que las limitaciones, seguramente hay gente mucho más capaz de lo que puedo ser yo para liderarlo, pero también en un momento tenés un límite. La organización tiene que trascendernos a eso. ¿Cómo se logra que la CEO o el CEO de una empresa no sea el cuello de botella o el limitante de crecimiento de la misma? Y yo creo que hay que formar, empezando con formar los espacios de trabajo más transversales, ¿no? Hay que ir formando el liderazgo para eso, buscando los equipos de trabajo. Yo digo, un lugar es el directorio, tengo un comité ejecutivo, tengo un comité más amplio, tengo mis reportes, hay espacios de trabajo que hay que ir conformando para que las decisiones y el hacia dónde vamos y el sentido de hacia dónde vamos sea más colectivo, no sea de uno. Por ejemplo, hoy de las más de 2.000 personas que trabajan con ustedes, si tuvieras que, somos muy futboleros acá y hablamos a veces de la columna vertebral, si tuvieras que, y la columna vertebral en el fútbol siempre es el arquero, el 2, el 5 y el 10, o sea, ¿cuáles son esos roles fundamentales hoy en Milisic como para armar esa columna vertebral? O sea, ¿cuál es el sostén más importante que tiene hoy la empresa? Bueno, hay gerencia comercial, hay 4, 5, 6 posiciones. Gerencia comercial, gerencia de operaciones, gerente de equipos, que es fuerte en Milisic también. ¿Qué sería? ¿Cuidar los activos? Sí, la gestión de toda la flota. Hay cerca de 1.400 equipos de construcción entre equipos viales. Que eso requiere logística, ver dónde están, como mantenimiento. Todo, y garantizar la disponibilidad de esos equipos que funcionen a 4.500 metros de altura en veladero, que trabajan 24 horas, no hay Navidad, no hay Año Nuevo, y eso tiene que funcionar. Bueno, ese equipo, esa gente que garantiza o que se asegura o que hace todo lo posible para que todo eso funcione, es fuerte. Y para entender el negocio, digamos, cuando cerrás una obra, por ejemplo, promedio de la empresa, ¿qué cerrás? ¿Un contrato a 3, 4 años? No, menos. Nosotros tenemos contratos que duran 6, 7, 8 meses de desarrollo y a veces son más de un contrato. Estamos trabajando en el proyecto Vemos, también es conocido, antes me preguntaron obras emblemáticas, ¿saben cuál es el proyecto Vemos? Es la obra de infraestructura más grande que se está haciendo ahora en Argentina. Ah, el oleoducto entre las empresas privadas. El oleoducto entre la empresa privada, desde Vaca Muerta hasta la terminal en Punta Colorada. Hicimos el movimiento de suelo y las bases de los tanques. Y ustedes que son futboleros, cada tanque tiene la capacidad de un estadio de fútbol. Cada tanque para almacenar petróleo tiene la capacidad de un estadio de fútbol y eso se está haciendo en Argentina, en Río Negro, ahora. Eso es una locura. Pero hay mucha rosca, en el buen sentido de la palabra, en el cierre de un negocio de este tipo de... El cierre, vos decís, en la contratación. Claro, la contratación, estar ahí donde hay que estar, hablar con la persona que hay que hablar. O sea, ¿qué injerencia tiene la gerencia comercial en estar donde hay que estar? Porque acá no es que le vende vasitos a McDonald's que lo consume todo el tiempo. Es una obra que si no la cerraste... Eso es fácil. Pero o sea, me entendí la rosca en el sentido del a veces contacto, lleva años desarrollar el vínculo con el cliente hasta que incluso va madurando la decisión de inversión, porque estos proyectos llevan años de maduración. Te digo, no sé, el proyecto en Paraguay que estamos acompañando hace 4 años, los proyectos de minería son 4, 5, 6 años que el proyecto va de a poco madurando. Ahora, cuando el cliente cierra la decisión, toma la decisión de inversión porque tiene el financiamiento, es contrarreloj. ¿Qué? Pero contrarreloj. Hay que es de hoy para mañana y ahí no hay tiempo. O sea, para el que no sabe, por ejemplo, hoy se está hablando mucho de los RIGI, ¿no? Entonces, las mineras presentan un RIGI, se los aprueban y con eso, creo, puedo estar equivocado, van y buscan el financiamiento. Ella lo que dice es,
todo ese trabajo en Hay que paralelo. ir a se está acompañar, se acompaña el proceso, Con hacen ingeniería. estimaciones, Pero acompañás vos ingeniería. y tus competidores. Sí, acompañamos. Nosotros tenemos que estar, nosotros tenemos que ser uno de los que esté en esa mesa para que después nos inviten a hacerle una propuesta. Le hacemos una propuesta, la propuesta la tratamos de defender, podemos ganar o perder. Ahí vos trabajás un poco a riesgo. O sea, Sí. durante ese proceso, Sí, a riesgo. vos metés ingeniería, Sí. diseño. hay algo que- Estudio, presupuestás, cotizás, le acompañás para que ellos armen el proyecto, su CAPEX de inversión. Y todo ese proceso lo acompañás y en un momento. Si sale bárbaro y si no sale, invertiste sale, ese sale. tiempo y por ahí lo perdiste por un tiempo al ¿Y menos. cómo se llega a esa mesa, a esa posibilidad? ¿Es como dice Oli, es rosca o es marketing? Yo creo que no digo rosca, es como, bueno, nosotros... Relacionamiento. Es relacionamiento, sí. Hoy te digo, movimiento de suelo en Argentina, grande, y yo veo difícil que no estemos en alguna conversación, porque tampoco es un mercado enorme y saben que movimiento de suelo en Argentina, Claro. no es que hacemos todo, obviamente, y hay muchas empresas que también trabajan, pero tenemos en la minería, tenemos que estar. Pero salgamos un toque de Milisic. Dale. Y nosotros tenemos muchos oyentes que son industriales, emprendedores que dicen, ok. che, no me quiero perder el tren de la minería, del oil and gas. Digamos, ¿qué recomendación le das a ese industrial que por ahí quiere diversificar un poco, como ustedes lo han hecho, y ser parte de esas cadenas de valor? ¿A dónde tienen que ir? ¿Cómo tienen que encarar? ¿Qué tienen que hacer para ser parte? Bueno, está buena la pregunta. Hay que acercarse a las cámaras, a los eventos, a las ferias, a las actividades, empezar a entender por dónde pasa la minería, empezar a tener contacto con los clientes, con los equipos de compras de los clientes para entender cuál es la necesidad. Y yo creo que hay que estar en la minería porque la minería está. Ya no es una expectativa. Hoy la minería en Argentina ya empezó, la gran minería ya empezó. Y empezó, si querés, el desarrollo de una nueva industria. No es que tampoco si me pierdo la primera me quedo afuera. O sea, pero va para largo. Hay que ir porque hay oportunidad de negocio allá. La minería y el oil and gas hoy son reales. Y se necesita de todo. O sea, ¿Qué se necesita? de todo. De todo. Un podcast me De iluminó. todo. Un podcast. Un podcast. También. Se necesita de todo porque se necesita. Por ahí vamos a hacer alguno. Y sí. Ya hacemos 7. Bueno, ¿qué se necesita? Se necesita infraestructura, se necesita gente para ir a trabajar en estos proyectos, se necesita toda esa gente darles de comer, transportarlos, vestirlos, se necesita generar lugares donde esta gente viva. Toman se café porque él quiere todo. vender Sí, así. todo. Y sí, todo. Ahora después hablamos. Pará. Yo quiero meterme en esto porque me parece un tema muy serio. Primero, se necesita de todo y cuando se habla a veces de algunos proyectos, como por ejemplo, no sé, Vicuña en San Juan, muchos dicen, el día que avance eso no alcanza la gente, no alcanza nada. Por otro lado, yo veo, por Es ejemplo, real, gobernadores como, creo que Rolly Figueroa, que a veces habla públicamente diciendo, ojo, no es que vengan a Neuquén que van a conseguir trabajo así nomás. Ese trabajo requiere de talento, requiere de capacidades. Para el que también nos está escuchando, que dice, bueno, entonces me voy a vivir a San Juan o me voy a ir a Neuquén. Digamos, ¿qué hace falta hacer Está bueno parte? el punto que traes. El otro día el gobernador Figueroa dijo, en Neuquén el año pasado nacieron 6.000 chicos y se mudaron 22.000 personas a vivir a Neuquén. Por eso. Eso genera también un desafío a nivel de infraestructura, de escuelas, de hospitales, de servicios, de lo que fuera, que es un desafío. Y es cierto que para poder trabajar en petróleo o en minería hay que tener un mínimo de formación. Para mí es buenísimo lo que ha hecho, liderado por YPF, lo que se está haciendo en Neuquén, el Instituto Vaca Muerta, no sé si lo escucharon nombrar, pero es un instituto de formación técnica. Nosotros somos parte, pero es un instituto de formación técnica para que se financia con los aportes de todas las petroleras y las empresas proveedoras para formar gente para trabajar en el petróleo. O sea, Tremendo. eso lo lideró YPF y después fue convocando y está buenísimo porque, digo, si queremos realmente desarrollar la industria, si queremos hacerlo de una manera segura, o sea, que la gente trabaje con seguridad, que sea eficiente, hay que formarla y hay que invertir en formación y creo que tiene 3.000 alumnos ya en Instituto Vaca Muerta. Impresionante. Y creemos nosotros desde nuestro lugar de Milisic y estamos tratando de impulsar que algo parecido hay que hacer en la minería.
hay que formar gente porque digo, es un país donde necesita dar trabajo y hay que formar gente para ir a trabajar allá. Sí, incluso primero que siempre que haya más trabajo es muy positivo. Después obviamente tiene costos. Por ejemplo, nosotros a veces vemos que si no logramos en el norte, en el sur, en todos lados formar talento, esas grandes empresas van a ir a buscar los técnicos de las pymes y esas pymes se van a quedar sin el talento que formaron durante muchos años. O sea, se les va a complicar competir, las transiciones son complejas, por eso me parece espectacular lo que vos estás planteando de que se copie ese modelo de YPF en el norte o, digamos, en Cuyo. Sí, o en San Juan y podamos entre todos porque si no, como vos decís, terminás compitiendo con mayor costo y las empresas que no podemos pagar lo mismo que paga la minera, te quedas sin un talento. De que lleva acá, tiempo formar. para la gente que está pensando ya en armar la valija, ¿cuáles son los proyectos más importantes que hay o que ya están hoy en funcionamiento de acá? En minería. Sí. En minería de San Juan, es Vicuña, el primero que ya está tomando la delantera. Pero después, bueno, hay varios en San Juan. Hay varios proyectos mineros en Argentina que están en operación actualmente. Desde proyectos Vicuña, de Vaca Muerta, ¿qué más? Bueno, No, pará, minería estamos hablando. Minería, solo minería desde Salta hasta Santa Cruz, hay proyectos de minería. Hoy la provincia que más exporta es Santa Cruz, porque tiene varios proyectos de explotación de oro. Oro y cobre. ¿Cobre también o oro? No, oro. Oro. Básicamente oro y plata. Santa Oro y Cruz es la plata. principal provincia hoy exportadora. El proyecto que más exporta es Veladero en San Juan. Desde lo individual, el proyecto más grande se crea de Argentina. Y después están los proyectos de litio en Salta, Jujuy, Catamarca, en el Triángulo del Litio. Que ahí el liderado por Río Tinto son los proyectos más grandes. De lo nuevo, eso es lo que está en producción. De lo nuevo es Vicuña, es el proyecto de cobre de San Juan. Están Los Azules, está Pachón, está Mara en Catamarca, está Taca en Salta. Hay 5 o 6 Está la vuelta, la vuelta alumbrera, que es Glencore. Eso es Glencore, eso es Mara que mencioné recién. Alumbrera fue el proyecto de cobre que tuvo Argentina. ¿Ustedes arrancaron ahí? Nosotros arrancamos ahí. Contanos un poco de eso. En el 95 empezó mi papá como subcontratista de una empresa constructora, Techín SADE, en esa época. No SAC, de SADE en esa época. Estaba en una UTE y mi papá empezó como subcontratista. Y un poco lo que te decía antes, después nos conocieron en esa época Milisic y empezó con ese subcontrato y después se quedó trabajando y trabajó 30 años, 25 años en la alumbrera hasta que se cerró. Ahora Alumbrera está muy cerquita de otro yacimiento de cobre que se llama Aguarrica, que está ahí muy cerca, y el proyecto de Glencore, que es el dueño de Alumbrera y de Aguarrica, es poder explotar Aguarrica a través de Alumbrera y usar las instalaciones de Alumbrera. Así que se está trabajando en la puesta en funcionamiento de Alumbrera. ¿Crees que la minería es un tren que avanza y que va a seguir avanzando más allá del gobierno de turno? ¿O crees que el anterior gobierno o este gobierno en específico están haciendo cosas para que eso suceda? Mira, yo creo que la minería va a avanzar por 2 razones. Una, porque el mundo necesita el cobre. O sea, en todas las proyecciones el cobre está allá arriba. No hay sustituto para el cobre. Hoy que se conozca o que se pueda proyectar que se va a inventar el cobre. Después el litio, el oro y demás, pero el cobre va a la delantera. O sea, el mundo necesita, y por eso también los precios que hoy pagan, muchos costos también de Argentina, y porque además creo que le sirve a todo el mundo. Yo no encontraría sentido en que se vuelva atrás, nunca como ahora hubo tanto consenso en que la minería puede ser factor de desarrollo para Argentina. Nada, ustedes son más jóvenes, pero yo digo, en estos últimos 20 años que yo estoy en Milisic, siempre la minería, o mucho tiempo, fue símbolo de contaminación, de no sé qué. Aparte de la IA, Hoy, la materia prima de la IA, ¿no es la minería también? Los superconductores. Claro, por eso el cobre está hacia arriba Sí. en las proyecciones de De demanda. hecho, eso que vos dijiste me pareció un tema central. O sea, como que hace 4 o 5 años hablabas de minería y como que era una mala palabra. Sí. Y hubo un cambio muy, digamos, rápido y dinámico de la aceptación de la población en la minería, dándose cuenta de que no hay que discutir si la minería sí o no, sino
cómo hay que hacer la minería, cuidando. Y hoy se hace la minería de una manera mucho más cuidada en muchos aspectos de lo que se hacía hace 30 años atrás. En eso hubo una evolución. Creo que eso es importante, pero la discusión es esa, cómo hacer minería, porque nadie discute que vos querés tener un teléfono y tu teléfono tiene cobre, tiene litio, tiene... Pero aparte vos viviste en carne propia lo que sufrió Argentina, la pérdida de no ir poner las pasteras en nuestro país y que hayan sido Uruguay, porque vos, de hecho, a vos te contrataron, a Milicic contrataron para, digamos, las obras de las pasteras en Uruguay. Y que hoy podrían eso, haber estado en Argentina. que podrían haber estado en Argentina. Argentina tiene, pero además es un país que necesita, porque necesita desarrollar, necesita que generar fuentes de trabajo y necesita generar riqueza, porque es un país que tiene, no sé, la mitad menos, ponerle la cuenta que quiera, pero mucha gente que está viviendo en una situación que necesita tener una mejor calidad de vida. Así que yo creo que no debiera tener vuelta atrás la minería. Por esto que te digo, porque también creo que no es solo de este gobierno, o sea, el proceso empezó hace tiempo cuando se empezaron a generar como algunos consensos, lo mismo que vos me decías Vaca Muerta y el oil and gas. La Vaca Muerta es posible porque YPF en un momento hizo la primera inversión a riesgo y bueno, y hoy se potencia por una decisión y un liderazgo fuerte en ese sentido y porque el contexto también global lo favorece, pero viene hace tiempo y eso logró revertir la matriz energética argentina. Como que hay política de Estado ahí. Hay política de Estado. Una y pregunta, creo que en esto también. ¿Trabaja con márgenes muy bajos una empresa como Milicic? Los márgenes son ajustados. O sea, no sé, los márgenes son ajustados porque bueno, los clientes son difíciles. ¿Y cómo haces en un ¿Te país aprietan como ahí las grandes? Pero ¿cómo haces en un país como Argentina, una obra de 2 años? Explícame cada costo de... ¿Cómo haces en un país como Argentina, en una obra que dura 1 año, 2 años o 3 años, para trabajar con márgenes tan ajustados cuando cambia todo tan abruptamente de un segundo para el otro? ¿Te la has pegado también en algún momento con alguna obra? Sí. Algunos proyectos han salido, sí, te digo, en eso, primero los contratos tienen fórmulas de ajuste por una polinómica que no siempre representa tu variación de costos, con lo cual a veces tenés problemas y hemos tenido problemas, sí. Cuando todas las variables macro cambiaron, cuando fue el cambio de gobierno, diciembre, enero, nosotros nos fue mal en todas las operaciones. Después, con los clientes... También entienden que si necesitan un proveedor que subsista, porque y hay espacios en general de negociación y de entendimiento, por lo menos en parte, para poder compartir algún impacto. Yo quiero volver a Milicic hoy. Dale. Milicic hoy, no en facturación en monto, pero sí en porcentaje. ¿A qué sectores va? Por ejemplo, la minería, ¿qué representa para Milicic? La mitad de la venta. 50%. ¿Oil and gas? El otro mitad. Hoy está 50-50. Hoy está 50-50. Hoy está 50-50. En alguna época ha sido distinto, pero hoy está dividido así. Yo digo, si la minería... Nosotros empezamos hace 25, 30 años en minería. En el 2025, 30 años. Digo, si la minería se hubiese desarrollado y probablemente nosotros fuésemos una empresa proveedora del sector minero, como hay en Perú o hay en Chile. O sea, ¿Perú lo elegís porque es un país minero? Sí, nosotros fuimos a hacer minería en Perú y más allá de que estamos con un contrato chico y que nos ha costado y estamos haciendo ya la tercera obra y estamos desarrollando, para mí lo de Perú ha sido buenísimo para Milicic porque también nos mostró de qué hablas cuando hablas de minería. O sea, no es la minería que nosotros veníamos haciendo acá. Porque contanos la diferencia. Es la gran minería. Es otra escala. Es todo un ecosistema para atender la minería. Vos, cuando yo te digo que hace falta todo, es porque hace falta alojar a la gente, darle transporte, moverlas, formarla, vestirlas. Allá está mucho más resuelto. Sí, está mucho más resuelto. Tenés ingenieros que saben hacer obras de infraestructura en la minería, muchos. Acá los formás porque no hay. Pero vos hablaste 2 veces o 3 veces expresivamente de la gran minería. O sea, ustedes venían trabajando mucho con el litio y otros proyectos. En Alumbrera obviamente hicieron cobre, pero la gran minería en Perú es principalmente cobre y oro. Sí. O sea, esa es la diferencia para el que no sabe entre la gran minería y la minería normal. Sí, hay como distintas escalas, hay distintos tamaños de proyectos mineros. En general los proyectos de litio son de una escala más chica, los proyectos que en la provincia de Santa Cruz también son en general de un tamaño más chico, los proyectos de cobre es gran minería en general. O noveladeros, proyectos de gran minería. Hay tamaño de proyecto, tamaño de operación. Y son decisiones de inversión a 30 años vista.
O sea, los proyectos están empezando porque están imaginando que van a trabajar en Argentina 30 años. Ese es el horizonte de desarrollo. Por eso yo digo, hay que ir allá, porque allá va a haber, Está buenísimo. va a haber trabajo. Bueno, se llama Milisic Management del día a día. Tenés 2.000 personas o más de 2.000 personas. ¿Cuántos, por ejemplo, ingenieros hay sobre esas 2.000 personas? ¿Cómo, digamos, están distribuidas las áreas principales? ¿Cómo manejás vos tu liderazgo? ¿Cómo es un día a día tuyo? O sea, ¿qué KPIs mirás? O sea, quiero que conozcamos cómo funciona la SEO de una empresa como Milisic. Bueno, debe haber unos 80 ingenieros más o menos. Soy ingenieros civiles, después otros profesionales industriales en algunas otras áreas, pero debe haber unos 80 ingenieros. Tenemos una sede central en Rosario. Nosotros somos de Rosario, la sede está ahí. Y les decía, desde la década del 80 prácticamente no hemos trabajado en la provincia de Santa Fe, pero tenemos nuestra sede central, galpones, hacemos reparación de equipos y demás. Nuestro depósito de equipos está allá. Tenemos una sede en San Juan desde hace 15 años. Tenemos una sede en Neuquén, en Añelo, en el corazón de Vaca Muerta. Tenemos una oficinita acá en Buenos Aires comercial y una sede en Lima. Estamos como distribuidos geográficamente. Tenemos gente de todo el país trabajando en todo el país. Gente de Catamarca, de Río Negro, gente de Neuquén, en Perú. Tenemos gente distribuida por todos lados. Bien federal. Sí, bien federal. Y defendemos estar del interior. Estamos distribuidos en todos lados. Tenemos, tengo mis reportes, unos 10, que son los gerentes. 10 reportes directos. 10 reportes directos. Tenemos agenda, una reunión de todo el grupo completo los lunes. Tenemos, ¿a qué hora? A las 11 de la mañana. Llegamos, 11 de la nos acomodamos mañana. y nos juntamos todos con una agenda. Presencial. Presencial, tratamos, es híbrida porque siempre alguno está viajando. ¿Cuánto dura? 1 hora y media, 2. Todos los lunes de 11 a 1 más o menos, con una agenda, novedades comerciales, novedades operativas, novedades generales, y cada uno trae los temas que considera. Después tenemos un comité más chico, de ese grupo más grande hay 6 que armamos un comité más ejecutivo, más chico, que tiene como una perspectiva un poco más estratégica. Nos reunimos cada 15 días y tenemos una agenda más de desarrollo estratégico. Y después tengo reuniones con mis reportes con frecuencia casi semanal, en algún caso cada 15 días, pero con casi todas las semanas una reunión de 1 hora, 1 hora y media. Si le preguntás a un pyme, seguramente te diga que el CEO o el dueño de la empresa es un resolvedor de problemas, de conflictos. ¿Qué sinónimo le darías vos a tu puesto hoy? Sí, no sé si que resolvemos conflictos o problemas, sino también que yo por lo menos me veo mucho en situación de tratar de componer, de articular, de coordinar, de generar esos espacios de trabajo, y en muchos casos sí resolver, tomar decisiones. ¿Y sí. qué es lo que menos te gusta hacer de tu trabajo del día a día y cómo lo resolves? ¿Qué es lo que menos me gusta? Los cheques. No firma más. Yo no cheque, lo hago, más no lo hago. Ni sé qué pasa con eso, va por todo un circuito. Ni sé eso cómo... Sos delegadora. Sí. No te cuesta delegar. No, creo que no. Algunas cosas sí me gustan y algunas cosas sí me interesa verlas y Pero confías los cierres, sí, en confío. el equipo. Sí. No es que le estás encima. No. ¿cómo? Y además nosotros necesitamos gente que esté confiada en que puede tomar decisiones y que las toma y está respaldada, aunque se equivoque, Y si obviamente. se equivocan, ¿cómo hacen con los errores? Si se equivoca, tratamos de aprender de los errores. Yo también me equivoco un montón de veces y tratamos de aprender de los errores. Depende también. A veces el error se resuelve. Ahora, si hay en algún caso, alguna situación que no hay error, sino que, o hay alguna decisión, no hay un compromiso en eso o lo que fuera, es otra cosa. Pero si no, el error hay que tomarlo para aprender. No ¿Y qué tengo decisiones como que te quitan el sueño? O sea, ¿cuáles son las que por ahí te han preocupado en tu vida laboral en los últimos, 20 años de trabajo? Las decisiones más que tienen que ver con rumbo y de estar segura del rumbo, en eso más estratégico, es decir, estamos yendo hacia acá, estamos yendo por este nuevo segmento de mercado, estamos yendo, eso que va a marcar rumbo y que va a embarcar a la organización atrás de una decisión es la que por ahí más me quita el sueño. ¿Y con literal. con quién lo consultas? O sea, ¿quiénes son como esas personas que vos vas y sabes que podés hablar en confianza? Viste que a veces se habla como de la soledad del CEO. Sí, es cierto.
hay una soledad hay una soledad, en definitiva. Aunque vos lo compartas, hay una responsabilidad de decir, bueno, lo comparto, lo hablo, hay un espacio en el directorio, pero yo estoy llevando algo para que ¿viste? Y hay una responsabilidad grande. Esos temas son los que quizá, o no poder tomar a tiempo la decisión, bueno, esto salió mal, volvamos, esto no fue. Digo, es eso de rumbo, no puntualmente. Digo, vos me preguntabas antes, y algunos proyectos han salido mal, y algunos perdimos dinero, qué sé yo. Eso es parte propio del negocio y no te gusta, pero es otra cosa. Digo, el tema de la orientación, del rumbo y del embarcar, y que bueno, también en momentos como este que estamos viendo que va a haber una gran demanda de trabajo para nosotros, lo estamos viendo así, también poder dar un paso a la medida de lo que puedas sostener, ¿viste? Porque digo, cuando vos estás creciendo o estás proyectando crecer, algo te sale mal y te puede costar muy caro, ¿viste? Entonces, bueno, esas cosas me... Pie de plomo. Pie de plomo. ¿Podrías regalarnos a todos el mayor aprendizaje que hayas tenido de tu papá y también un mensaje que le quieras dedicar a él? Bueno, a ver, sí. El mayor aprendizaje creo que tiene que ver con esto de trabajar, hacer las cosas bien, o sea, hacerlas bien, ser honesto, transparente, decir, me equivoco, incluso cuando le decía a un cliente, mirá, yo creí que esto iba a costar hacerlo tanto, y ¿sabe qué? Me equivoqué, te lo voy a hacer, pero sabés que me está matando porque esto lo estás pagando, no lo estás pagando lo que vale. Incluso en ese caso, digo, tratar de ser transparente, honesto y hacer las cosas bien y confiar también en la visión, confiar en los equipos, confiar en que estamos en un lugar para hacer negocios. Me parece que eso... Nada, mi papá me ha enseñado mucho, creo que mucho de lo que soy a nivel profesional. Y nada, ¿qué mensaje le puedo dedicar? Que yo estoy muy agradecida de la oportunidad que nos ha dado a nosotros los hijos de poder, primero de habernos podido formar y después de estar en estos lugares de decisión, ¿no? Creo que ha sido muy generoso con nosotros. Y de no haberte, o sea, tus primeras vacaciones fueron a los 12 años, bien dijiste que tus hijos tienen hoy otra realidad, que bien te la has ganado. ¿Qué aprendiste también del éxito y del dinero y esas cosas que, bueno, consiguió tu familia, tu empresa, que antes no tenía? Sí, a veces digo y a veces decimos con mi hermana que es más fácil educar a los chicos sin dinero, porque cuando lo tenés es otra, digo, hay otra dificultad para poner límite. Pero no, nosotros vivimos como nos sentimos cómodos vivir. Creo que en eso no se nos va. Disfrutamos de las cosas, los chicos nuestros saben que también estudian, tienen responsabilidad, tienen compromiso y que no van a tener nada regalado de lo que, en alguna medida, o garantizado de lo que nosotros hoy estamos tratando de hacer. Sí, les estamos brindando oportunidades, que son las que yo también tuve, de poder estudiar y poder esforzarme, pero bueno, ¿Tu pareja trabaja? Sí, es abogado. ¿Y cómo es eso de convivir del lado de él con una mujer, digamos, tan fuerte, sido una empresa de 2.500 personas? Bueno, Marco trabaja en casa mucho. Él es abogado, ejerce, trabaja para una organización afuera de abogados, y está también mucho en casa. Y eso para mí ayuda, digo, en la conformación de nuestra familia. Él está muy presente en casa. Yo viajo mucho todas las semanas, estoy afuera, voy a las operaciones. ¿Todas las semanas? Todas las semanas. Voy a las operaciones, voy a los proyectos, voy a Río Negro, voy a San Juan, voy a Salta, nos vemos en las ferias. ¿Avión todas las semanas? Viajo, sí, casi todas las semanas. ¿Y tus hijos te dicen, che, madre, está un poquito más cerca? ¿Te recriminan un poco? La más chiquita, el más grande no. La más chiquita un poco más, pero bueno, también tratamos de, bueno, sí, un poco recriminan. Pero bueno, los chicos reprochan siempre, ¿eh? O sea, incluso si estás todo el día en casa. Yo quiero hacer una pregunta, Marian. Si nosotros, por ejemplo, en este podcast, en 10 años, sí que estamos, entrevistamos a Marian de vuelta, ¿qué te gustaría que salga en esa nota? O sea, en el sentido de que si vos te imaginás a 10 años,
vos a nivel personal, vos en tu rol con la compañía y para la compañía, ¿qué te gustaría? O sea, ¿qué aspirás? Yo veo, digo, 50% minería, 50% oil and gas, un montón de proyectos, está funcionando en Perú. Digo, ¿cuál es tu ambición hacia adelante con una empresa como la que tienen? Nada, que podamos seguir en este ciclo de crecimiento y de desarrollo, que podamos seguir acompañando el desarrollo del negocio. Me parece que pasa por ahí. Yo creo que estamos en un buen momento, en general. Que podamos ir, ojalá podamos ir leyendo el mercado hacia dónde va, cómo la inteligencia artificial nos va a cambiar el modelo de negocio, la apertura económica, que vengan otras empresas. Estoy atento a todo eso y que espero poder haberlo leído en ese tiempo, mirando hacia atrás, a tiempo, ¿no? Porque estamos bien. Nunca hay que estar tranquilos ni confiados en que ya es cerrado. Se presentan desafíos. Creo que a futuro, si Argentina sigue con una perspectiva de apertura, el modelo nuestro va a cambiar. ¿Hacia dónde? Y hacia algo más de especialidad. Hay empresas de Chile, Perú, que están viniendo a Argentina, están instalándose acá, tienen equipos propios, tienen expertise. Nosotros estamos atentos a que pueda desde el lado nuestro haber un diferencial en la propuesta de valor y en que eso podamos sostenerlo. O sea, ¿vas a tener más competencia dada la apertura económica argentina? Sí, pero totalmente. ¿por qué? Porque vos no competís contra productos. Lo tuyo es un servicio. Pero también hay empresas de servicio. Hay en la minería, esta gran minería que te digo, hay empresas de Chile, Perú, de Australia, de España, que hacen grandes movimientos de suelo para la minería, que se mueven por el mundo y que están en Argentina. Están viniendo. ¿Ahora están viniendo? Están viniendo porque esa gran minería no la puede atender ni siquiera todas las empresas constructoras de Argentina juntas. Yo cuando quiero decir es grande, si todas las empresas constructoras argentinas nos juntamos, no alcanza la capacidad, porque además es otra escala, no es un tema de juntar muchos chicos. Pero lo digo gráficamente, eso ya están, porque esas empresas van a conducir. ¿Cuál es la oportunidad nuestra? Estar, acompañar. Cuando vos hablabas de 1.500 equipos, ¿no? Uno no tiene idea de lo que es un equipo. Pero hay veces que uno ve en la minería equipos que vos decís, che, flaco, o sea, una rueda es 2 veces, 3 veces de esa esos altura. tenemos, no son todos, tenemos, cuando te digo 1.500, son de equipo de construcción. Pero tenés de esas bestias gigantes. Sí, tenemos. Como Camiones que transportan 100 toneladas. Esa para es que nuestro lo usuario máximo. conozca, ¿cuánto puede costar un camión de esos? Y más de $1 millón. Los de 100 toneladas, después de 300, 400, de 3, 4, 5 millones de dólares cada uno. Pero eso es otra escala. Nosotros tenemos hasta 100 toneladas. Y vos recién hablabas de la inteligencia artificial. O sea, ¿cómo están ustedes utilizando esas herramientas? ¿Cómo es el proceso de aprendizaje en una cultura con mucho arraigo para decir, flaco, no nos quedemos en el camino? Bueno, es un desafío. Aparte, la industria nuestra, o nuestro trabajo es muy material, ¿viste? O sea, nosotros somos de la materialidad. Es un desafío de cómo vamos incorporando estas herramientas que estamos en proceso de, por lo menos en algunos espacios, para hacer más eficiente nuestra productividad. Va por ahí, porque en definitiva, si hay una industria que sea física, es la nuestra, que movemos suelo. Pero va por ahí lo que estamos viendo en esto. Marian, para ir cerrando, los amigos de Vind quieren que nos digas cuál fue la mejor inversión de tu vida. Ay, personal. Lo que Personal. quieras, sí, Lo que personal. quieras. Nada. La familia, la decisión también de haber trabajado en la empresa familiar y la cercanía con mi familia más chica, mi marido, mis hijos, la familia grande, hermanos y padres, y eso. ¿Y el proyecto que más te marcó, que puede haber sido grande, chico, mediano, pero que más te marcó a vos por algún motivo en especial? Proyecto, vos decís obras. Sí. La obra que fuimos a hacer en Uruguay en el año 2008, yo ya estaba tomando, si querés, algún lugar un poquito más en Milisic. Yo tuve a mi hijo, cumplió 18 años antes de ayer. Sí. Tuve a mi hijo en 23 de mayo y ese día estaba cruzando un barco con más de 100 equipos nuestros para Uruguay. Y yo me acuerdo que salí y lo primero que hice, llegó el barco. ¿Saliste del hospital? No, salí de la parto. sala, sí, no, fue una cesárea, salí de la cesárea, llegó el barco lo primero, porque estábamos pendientes y eso marcó mucho, fue un desafío grande para nosotros porque en ese momento el proyecto era grande y ahí estaba yo también bastante más cerca, fue
No fue el más grande de la historia de Milisic, fue un proyecto que me marcó. Por ejemplo, tipo, viste que cuando uno mete un gol en una compañía es como que lo querés festejar un poco. ¿A quién es esa primer persona que llamás para contarle, che, A mi papá. a tu papá? Sí, sí. Tipo, La pa, que sale bien, sí. La ¿sigue que sale pasando más eso? o menos no tanto. Por ejemplo, ¿cuál sería un gol para entender? Y Cerré si nos tal obra. Sí, nos cerramos tal obra, nos adjudicaron tal contrato. La terminamos. La Qué lindo, terminamos cuando y la llega- terminamos bien, el resultado dio bien. Cuando llega la orden. Cuando llega la... Mira, esa obra de Uruguay, no esa obra, nos adjudicaron también un contrato en Uruguay y fue justo el viernes anterior a que Macri pierda las elecciones, que después se fue todo, bueno, y teníamos un contrato, y cuando llegó ese viernes a la noche la orden de la adjudicación de un contrato en dólares, dijimos, bueno, con esto vamos a descansar un poco. Así que Marian, me acuerdo. dijiste cuando empezó la nota que nos escuchabas mientras hacías running y nos escuchabas. ¿Qué consejo Siempre. le darías a esa Marian que nos escucha o a muchas personas que hacen lo mismo que vos? Bueno, yo en todos los que he escuchado, que te digo son casi todos, siempre rescaté algo como bueno, ¿no? Un aprendizaje. Digo, mirá lo que este tipo está haciendo, cómo con su equipo hace tal cosa, mirá cómo organiza, mirá. Digo, siempre rescaté algo. Yo espero que el que algún día lo escuche, más allá de los que me conocen que lo van a escuchar, se lleven también algo de la experiencia que les pueda haber servido. Y nada. Eso, digo, no sé qué podría sintetizar en respuesta a tu pregunta, pero me parece que ojalá les haya quedado Nosotros algo. aprendimos muchísimo. Ay, Así que gracias. gracias, Marian. Marian. Sos una Estoy fenómena, recontenta. vos y tu familia. Un aplauso enorme. Gracias a ustedes.